Buenos días, nos encontramos en la Unidad Básica de Rehabilitación. En esta vamos a entrevistar a los especialistas en la discapacidad motriz, ya que queremos saber más sobre el tema a fondo y tener una perspectiva de cómo lo ven ellos. Nos encontramos en la VR para realizar una entrevista sobre la discapacidad motriz con Gigi Gutiérrez Sánchez, que es pasante en terapia física. ¿Cómo es para usted trabajar con una persona que tiene una discapacidad motriz? Es un poco difícil, pues muchas veces el paciente te dice como que su respuesta es no puedo, y muchas veces le cuesta trabajo intentar las cosas, entonces eso dificulta al inicio el tratamiento. ¿Es difícil no involucrarse sentimentalmente con un paciente con esta discapacidad? Sí, un poco. Pues creo que todos, al ver como un avance al tener un paciente con discapacidad motriz y ver un pequeño avance de ellos, pues es como una emoción que sientes, pues es algo que es el trabajo que ambos están realizando. Entonces llegas a tener como un poco de sentimientos al momento de que no sé, se va y se va de alta y ya. Gracias. ¿Cómo es el progreso de un paciente de esta condición? Es lento. O sea, volvemos al inicio de que muchas veces el paciente te dice que no puede y es donde se dificulta o se pone un poco más lento el proceso, porque también necesita llevar como que un acompañamiento psicológico en esta parte, ¿no? Y todo lo demás, o sea, pasando esa etapa, siento que el progreso sigue siendo como que lento, pero no tanto como al inicio. ¿Qué piensas sobre los estereotipos que a veces se tienen sobre las personas con discapacidad motriz? De cierta manera, ellos mismos a veces se ponen estereotipos, volvemos a lo mismo, de que no pueden hacer ciertas cosas. Pero yo creo que la sociedad muchas veces tiene como esa parte de que ellos no pueden o quieren hacer todo por ellos, pero llegan casos en los que ellos hasta se ofenden porque sí se puede, o sea, realmente pueden hacerlo, son personas muy capaces que puedan tener no sé, alguna fue la palabra. Eso es todo por la entrevista. Muchas gracias, Gigi, por estar. Hola, estamos con el practicante Carlos Pérez Rodríguez y vamos a realizarles unas preguntas. ¿Cómo es para usted trabajar con una persona que tiene una discapacidad motriz? Pues muy bonito, porque aprendes de cada paciente algo nuevo, entonces es parte de tener también un poco de empatía con ellos, y pues es padre, es muy bonito, sí me gusta bastante. ¿Es difícil no involucrarse sentimentalmente con un paciente que está con esta discapacidad? Pues la verdad sí, un poco, porque conforme pasa el tiempo pues se van creando vínculos tanto afectivos como pues también de terapeuta-paciente, entonces para mí es un poco difícil, porque aparte soy como una persona muy extrovertida, entonces te encariñas con los pacientes un poco. ¿Cómo es el proceso de un paciente en esta condición? Complicado, porque como te comenté, es un proceso de entender que pues es una discapacidad que a él le va a afectar como psicológicamente como físicamente. Entonces, te digo, cada paciente es diferente, cada paciente, cada patología pues es una forma diferente de ver como el mundo, pero pues si encuentras como el camino correcto, pues se te va a hacer fácil. ¿Qué piensas sobre los estereotipos que a veces se tiene sobre las personas con discapacidad motriz? ¿Qué pienso? Pues que están mal, porque a veces se menosprecia que alguna persona tenga alguna discapacidad cuando realmente es un proceso que a cualquiera nos puede pasar. O sea, ahorita estamos bien, pero pues mañana no sabemos si podemos nosotros ser las personas que adquiramos esta discapacidad. Entonces para mí creo que está mal. Sí. Y como último, ¿le ha tocado algún caso en específico que le haya dejado marcado?
Sí, me tocó hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace como 4 meses, cuando estuve en el CRIT haciendo prácticas, un pequeño, una niñita que tenía como 6 años, que pues la verdad igual me encariñé mucho con ella, pero pues falleció por lo mismo de que tenía una discapacidad motriz, tenía una discapacidad que es evolutiva, entonces falleció como a los 3 meses de que me enteré que falleció, pues sí sentí feo, pero pues es parte de entender también la discapacidad, que ningún paciente pues es para siempre, ¿no? O sea, es también encontrar ese vínculo y aceptarlo, o sea, como que al principio no lo quería ver, pero ya después ya dije, pues ya, era parte del proceso. Y pues bueno, queremos agradecer su atención y por responder las preguntas. No se preocupe. Estamos con Daniel Ricardo en el Centro de Rehabilitación de la UAPO y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo es para usted trabajar con una persona que tiene una discapacidad motriz? Bueno, en este caso son de los pacientes que más se complican dentro del área clínica debido a la dificultad de la movilidad y a la hora de la atención. Sí involucra un esfuerzo físico para el momento de atenderlos, pero así como todos los retos que se presentan dentro de la licenciatura y dentro de nuestras actividades clínicas, tenemos herramientas con las cuales nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes. En este caso, pues las herramientas son los tipos de movimientos que se aplican con este tipo de pacientes y también con todas las herramientas como son los agentes físicos y también la inmobiliaria que podemos llegar a tener nosotros dentro de la clínica o nuestra área de trabajo. ¿Es difícil no involucrarse sentimentalmente con un paciente con esta discapacidad? En general, el trato con los pacientes, con los terapeutas físicos, al ser un trato más directo, es muy difícil poder trazar una línea en la cual los sentimientos del terapeuta no se vean involucrados, pero como profesionales debemos de tener, en este caso, pues el profesionalismo para poder separar en la medida de lo posible nuestros sentimientos con los pacientes y sobre todo con sus casos. Es complicado, pero sí debe de haber una especie de punto medio, obviamente que somos humanos y que también nos interesa el avance de nuestro paciente, pero sí hay que encontrar un punto medio en el cual nosotros podamos trabajar y que no también afecte nuestro desempeño dentro de la clínica. ¿Y cómo es el progreso de un paciente de esta condición? Normalmente varía mucho dependiendo del tipo de paciente. Puede ser una enfermedad motriz, pues los que más podemos relacionar a este tipo de personas pues a lo mejor son enfermedades neurológicas, pero de forma general es un avance relativamente lento en comparación con otro tipo de pacientes, como por ejemplo los pacientes traumatológicos, pero aunque es lento, es un proceso en el cual si nos interesa, la verdad es de que da mucha satisfacción personal ver cómo nuestro paciente avanza conforme nosotros vamos implementando técnicas y tratándolo. Okay. ¿Qué piensas sobre los estereotipos que a veces se tienen sobre las personas con discapacidad motriz? Pues en este caso, como su nombre lo dice, son estereotipos. No deberíamos de tener como que estos tipos de estereotipos con los pacientes, dado que se encasilla como que la personalidad y el desempeño en todos sus ámbitos del paciente. Normalmente una persona que está en silla de ruedas piensa que es muy dependiente de terceras personas, pero en realidad no. Deberíamos de pensar en ellos y también directamente de nuestro trabajo, que ellos son completamente independientes y pueden realizar actividades como cualquier otra, solamente que de otra forma, quizás no como nosotros lo vislumbramos, pero sí lo pueden realizar. Al ser estereotipos, pues deberíamos de combatir estos mismos estereotipos como profesionales que somos, y como parte de nuestro ámbito profesional está la enseñanza tanto al paciente, y no solo al paciente, sino también a los que nos rodean. ¿Le ha tocado algún caso en específico que te haya dejado marcado? Sí, varios, sobre todo pacientes que, por ejemplo, debido a recientemente cuando estaba realizando mi servicio social, hubo un paciente el cual tuvo una lesión adular y pues era muy joven, entonces yo tenía 18 años y él tenía como 16. Fue una herida de bala y pues la verdad es que yo sí lo recuerdo, fue como un parteaguas para pensar en que sí, pues en primera pues son personas, ¿no? Y nosotros tenemos que
que velar por su salud, y también por lo mismo pues es como que un motivo por el cual no se esfuerzan dentro de su trabajo. Pues sería todo, le agradecemos su atención y pues muchas gracias. Sí, claro. Estamos en una clínica de rehabilitación con el licenciado Lenin Camacho Bernal. Queremos hacerle una entrevista sobre la discapacidad motriz. Podemos comenzar. ¿Cómo es para usted trabajar con una persona que tiene una discapacidad motriz? Bueno, pues una discapacidad es difícil de definir, ¿no? Desde la definición de discapacidad es algo complejo, pero cuando hay alguna alteración en el movimiento, se restringen muchas cosas. ¿Para qué nos movemos? Para todo, para comer, para cambiarnos, para vivir. Entonces, nosotros como fisioterapeutas podemos ayudar a facilitar algunas de las actividades, ¿sí? Y se ven muchos cambios en el paciente que son muy favorables, y se siente muy gratificante cuando ves que tu trabajo le está ayudando a alguien más. ¿Cómo es el progreso de un paciente de esta condición? Pues depende de muchos factores. El progreso va a depender tanto del tipo de lesión, el nivel de lesión, la experiencia del rehabilitador, ¿sí? El buen diagnóstico y el seguimiento de todo el tratamiento, el apego al tratamiento y todo el seguimiento. Eso va a depender mucho. ¿Qué papel juegan la rehabilitación y la terapia física en la vida de las personas con discapacidad? A ver, otra vez. ¿Qué papel juegan la rehabilitación y la terapia física en la vida de las personas con discapacidad? Pues es un papel muy importante, ¿sí? Porque, como hace ratito te decía, una persona con discapacidad se ve limitada en muchos aspectos en su vida diaria. Entonces, al entrar a un tratamiento de rehabilitación y terapia física, se van viendo muchos cambios en su forma de vida. Entonces, sí, literalmente se cambia la vida de una persona cuando hay un buen tratamiento de rehabilitación y de terapia física. Desde su punto de vista, ¿cómo influye una discapacidad en las relaciones interpersonales del paciente? Pues muchísimo. ¿Sí? ¿Alguna vez tú te has lesionado algo? ¿No? O sea, te lesionas un dedo y ya no puedes ni siquiera bañarte igual, no puedes comer igual, entonces necesitas el apoyo de alguien más, ¿sí? Entonces sí, tiene un impacto muy grande la discapacidad en una persona. ¿Le ha tocado algún caso en específico que le dejó una marca? No solo uno, yo creo que muchos. ¿Alguno? Sí. Bueno, pues en la experiencia me acuerdo mucho de pacientitos que llegaban y decían, pues ya puedo hacer algo, ¿no? O sea, la más reciente, una persona de la tercera edad que estuvo con terapia no sé cuántos meses, ¿sí? Y no tenían cambios, o sea, iban y solo la movían en su casa. La empecé a atender y después de una terapia me dijo, ya estoy contenta porque ya me puedo tomar solita mi café. Ajá. Ya no me lo tienen que llevar a mi boca, ya se lo podía tomar solita, solamente con una semana de terapia pudo ver ese cambio, ¿sí? Entonces uno de sus grandes logros era que ya se podía tomar su café. No llenaba su taza, pero ya se lo podía tomar solita. Ahorita ya se lo puede tomar con la taza llena, una taza de porcelana, y ya puede hasta comer su pan y todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Estamos con el licenciado López Giles, que es licenciado en terapia física, y vamos a realizar el día de hoy una entrevista acerca de la discapacidad motriz con el afán de saber más acerca de esta discapacidad y qué podemos hacer para mejorar nuestro trato con esas personas. ¿Cómo es para usted trabajar con una persona que tiene una discapacidad motriz? Bueno, en el ámbito de la terapia física y la rehabilitación,
es nuestro, por así decirlo coloquialmente, nuestro pan de cada día. La discapacidad motriz es la limitación funcional de ciertos movimientos o del aparato locomotor, que es el que se encarga del movimiento corporal. Entonces, cuando nosotros como terapeutas físicos trabajamos con una persona con limitación motriz o una discapacidad motriz, pues tiene que ver mucho nuestros conocimientos acerca de anatomía, fisiología, biomecánica, fisiología del ejercicio para poder trabajar con ellos. Entonces, parte esencial, contestando a tu pregunta, ¿cómo es trabajar? Pues es un complejo de terapias, de técnicas para poder rehabilitar a la persona que sufre algún tipo de disfunción motriz. ¿Es difícil involucrarse sentimentalmente con un paciente con esta discapacidad? Es difícil, los primeros años de práctica clínica sí es difícil, puesto que somos de las profesiones que más pegaditos estamos a nuestros pacientes. Los vemos avanzar, vemos cómo se van rehabilitando poco a poco y eso influye en que pues, también nosotros nos emocionemos. Sin embargo, debemos nosotros empezar a discernir entre la empatía, pero también la involucración emocional, porque si nos involucramos emocionalmente, eso puede generar que no tengamos una buena decisión para continuar el tratamiento. Sí debemos ser empáticos, pero en mi punto de vista y en mi experiencia, el involucrarnos emocionalmente podría frenar nuestra evolución terapéutica. ¿Cómo es para usted decirle al familiar del paciente que el diagnóstico es complicado o difícil de tratar? Lo mismo, siempre hay que hablar con la verdad, hay que hablar con una certeza, pero sobre todo con conocimientos, ¿no? Saber procesos patológicos, saber procesos terapéuticos, y con esa información que nosotros tenemos profesionalmente podremos abordar al familiar para darle un diagnóstico pues que en cierta manera es incierto, ¿no? Que no sabemos si va a mejorar o va a dar un buen tratamiento o va más bien un buen término de tratamiento. Es difícil, pero siempre con empatía podremos nosotros abordar temas difíciles con los pacientes, pero sobre todo con conocimientos. Si nosotros conocemos bien cómo funciona el cuerpo y qué es lo que está funcionando mal, o sea, el proceso patológico, podríamos nosotros darle una buena explicación empática y que el paciente pueda aceptar, ¿no? Eso sería a lo mejor una de las cuestiones. En su opinión como terapeuta, ¿qué elementos son necesarios en la vía pública para que las personas discapacitadas tengan una mejor calidad de vida? En la vida pública, bueno, yo formo parte del Consejo Consultivo de Discapacidad del municipio y parte de lo que nosotros peleamos para que la vida pública, las personas con discapacidad tengan mejor calidad de vida es el conocimiento y la concientización de toda la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Desde respetar los espacios en vía pública, desde apoyar a personas que van en silla de ruedas o alguna limitación motriz, no tenemos esta concientización como sociedad. Entonces es parte de nuestro trabajo como terapeutas físicos es entrar a lo que se llama salud pública. Muchas veces nosotros como terapeutas pensamos que la salud pública es de los médicos, de enfermería, ¿no? Que van a dar vacunaciones y todo eso. Sin embargo, nosotros podríamos entrar en el papel de la salud pública concientizando a la sociedad acerca de temas como discapacidad y prevención para la discapacidad. ¿Qué piensas sobre los estereotipos que a veces se tienen sobre las personas con discapacidad motriz? Es lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. Esos estereotipos o estigmas que le damos a los discapacitados vienen desde la palabra inválido, ¿no? Hay muchas personas que todavía siguen usando esa palabra inválido, que significa que no tienen valor las personas con discapacidad. Entonces, hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a las personas con discapacidad, saber que son funcionales de alguna otra forma y que nosotros como rehabilitadores podríamos que generarle otra función mayor. Entonces, la estigma viene desde la cultura, desde la sociedad, desde cómo crecemos, que vemos a una persona en silla de ruedas y decimos, ay, es inválido. Entonces, ahí parte de la palabra ya la tenemos mentalmente, que la persona no tiene valor porque le falta una pierna, porque no puede moverse, porque tuvo un accidente. Entonces, el problema es la sociedad, la cultura, y sobre todo aquí en México, Oaxaca, tenemos esa cultura de hacer menos a las personas con discapacidad. Hay que
con conocimiento, otra vez repito, el conocimiento es la que te da la libertad, ¿no? Ahora sí que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es muy buena esa frase porque el conocimiento te va a dar esa plena libertad de darle valor a las personas con discapacidad motriz. ¿Qué papel juega la rehabilitación y la terapia física en la vida de las personas con esta discapacidad? Es un papel sumamente importante, fundamental, podría yo decir, en el caso de que nosotros como rehabilitadores le damos una oportunidad a las personas con disfunción motriz de tener algún tipo de mejora. A lo mejor una mejora no del 100% de su actividad motriz que perdió o que finalmente no evolucionó desde que nació. Pues, sabemos que hay enfermedades que son congénitas, otras que son adquiridas, o la discapacidad congénita pues viene de un término que no evolucionó el feto, el bebé intrauterino, o alguna adquirida, ¿no? Un accidente, lo que sea. Entonces el papel de la terapia física y la rehabilitación es fundamental en el aspecto de que las personas necesitan a alguien que los guíe para hacer ciertos ejercicios para fortalecer y adquirir algún porcentaje mayor de la función perdida. Entonces nosotros somos los que guían, por así decirlo, en el ejercicio terapéutico para recuperar funciones. Bueno, concluimos con esta entrevista y le queremos agradecer por su tiempo y cada una de las preguntas que contestó de una forma muy completa y funcionales para nosotros. Y pues nada más. Yo quiero agradecer el tiempo, el que hayan venido también a esta entrevista y dejarles un mensaje que la terapia física es muy importante para la rehabilitación funcional. Nosotros vemos lo funcional. Entonces, si alguien tiene alguna limitación funcional, una discapacidad motriz, nosotros como terapeutas físicos somos el pilar para la recuperación física de esa persona. Entonces, les invito, les insto a que sigan estudiando, preparándose. Y algo que les digo a mis alumnos, hay 4 pilares para la terapia física, hablando funcionalmente: anatomía, fisiología, biomecánica y fisiología del ejercicio. Son nuestras bases para poder rehabilitar funcionalmente, hablando motrizmente, a un paciente. Pues muchas gracias por su atención.